No me lo creerás, pero hace 15 años la gente decía orgullosamente YOLO, pero decir que veía anime, no, eso es cringe. La popularidad del anime y manga en la actualidad es irreal. Hoy en día el mismo güey que te quita el dinero del almuerzo probablemente se lo gasta en monas de Genshin Impact y comparte memes de Jujutsu Kaisen en sus historias de Instagram. Este estilo se ha vuelto tan popular que ya ni tiene sentido atarlo a un solo país. Tenemos bastantes series chinas, coreanas, europeas y americanas que utilizan este estilo. Hoy en día realmente no hay mucha necesidad siquiera de utilizar una etiqueta como esta. No nos transmite ni qué tipo de historia se va a contar, ni la técnica de animación, ni tampoco de qué país proviene. Pero sí nos da una idea de lo que estamos a punto de ver. El punto aquí es que mucho se ha hablado de cómo las caricaturas han ido perdiendo relevancia a favor de estos videos de baja calidad en redes sociales. Sin embargo, el anime se mantiene extremadamente popular con jóvenes adultos. Los juegos que utilizan este estilo son algunos de los juegos más exitosos en el mundo. Las películas de animes populares continúan rompiendo récords y superando inclusive en tanto ganancias como recepción de la audiencia a la misma animación americana. Y sin embargo, este estilo sigue teniendo un enorme estigma, tanto como para audiencias como dentro de la misma comunidad de artistas. ¿Por qué? ¿Por qué está mal visto dibujar anime desde un punto de vista profesional? ¿Por qué las escuelas de arte rechazan obras hechas en este estilo? ¿Por qué cuando le dices a un artista, ¡ay, qué bonito estilo, parece anime!, se te queda viendo así? ¿Cuál es el problema exactamente con el estilo anime? Pero antes de todo, definamos de manera concreta qué es exactamente lo bueno del patrocinador del día de hoy, Skillshare. Mi arte siempre ha inclinado mucho más hacia lo estilizado, pero eso no significa que no sea importante el estudiar cómo retratar un rostro con proporciones más realistas. Y es por esta razón que decidí tomar esta clase de pintura de retratos digitales por Gabriela Bricky, la cual está llena de información increíble sobre cómo estudiar, bocetar y pintar increíbles retratos humanos en cualquier programa de dibujo. Es una gran clase que recomiendo para artistas de todos niveles, y eso no es todo lo que Skillshare tiene que ofrecer, ya que esta es la plataforma de aprendizaje creada específicamente para creativos, con cientos de increíbles clases creadas por profesionales para todo tipo de hobbies e industrias. Edición de video, producción musical, modelado 3D, todas estas son habilidades que puedes aprender el día de hoy, ya que las primeras 500 personas que escaneen el código en pantalla o utilicen el link en la descripción recibirán un mes gratis de Skillshare con todas las clases incluidas. Así que, ¿qué estás esperando? Únete a Skillshare el día de hoy. Pero antes de todo, ¿qué demonios es el estilo anime en primer lugar? Por décadas este ha sido el tema más debatido entre las mentes más brillantes del planeta. Si tomamos todos los puntos en donde todos los seres humanos estamos de acuerdo con esta definición, la definición más precisa y aceptada de este término sería: todas las caricaturas que me gustan, que parecen anime. Toda otra descripción es incorrecta. No importa lo que diga, definir anime como cualquier cosa, cualquier definición que alguien en la historia haya usado, es una invitación inmediata a recibir varios mensajes comenzando con "de hecho". El anime es una vibra más que nada. Por ejemplo, si comparamos la película original de Godzilla con los Power Rangers americanos, uno es claramente más anime que el otro y, sin embargo, ninguno de los dos son animados. El punto es que es como el alma, todos sabemos lo que es, pero nadie puede definirlo. Esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí. Sin embargo, después de noches sin sueño, logré un verdadero descubrimiento en este campo que creo puede finalmente terminar con esta discusión para siempre. Tomé todas las definiciones, todos los argumentos y todas las más complejas obras literarias que utilizan esta etiqueta y las metí en una licuadora para así, científicamente, llegar a una descripción aún más precisa, construyendo al anime más indiscutiblemente anime de todos los tiempos, el anime óptimo, que representa exactamente lo que la gente piensa cuando escucha esta palabra. Así es. Jujutsu Kaisen tiene todo: poderes, clanes, mechas, OCs, novios. Así como todo crustáceo eventualmente se convierte en cangrejo, todo el anime inevitablemente se convierte en Jujutsu Kaisen. Por eso ya se ha hecho 3 distintas veces. Piénsalo bien: Yu Yu Hakusho es Jujutsu para boomers, Bleach es Jujutsu para millennials y Jujutsu es Jujutsu para tragacarayones. Avatar no puede ser anime porque nadie explica sus poderes como en Jujutsu, mientras que Keion es definitivamente un anime, ya que Mugi, al igual que Toji, es observada moviéndose sin ser detectada por una hechicera más fuerte, al no tener ningún tipo de energía maldita. El anime es Jujutsu y el Jujutsu es Kaisen. Si se parece a Jujutsu, es anime, así de simple. Pero pueden no hacerme Kaisen. Así que, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es el problema con este estilo? Y la respuesta, al igual que los dominios, es simple: nada.
por sí solo. Hay varios problemas que pueden surgir al momento de utilizar este estilo visual, pero quiero aclarar que ni el estilo en sí ni la gente que lo utiliza es un problema. El problema, de manera más expandida, es que dada esta definición y percepción que tenemos de este, se vuelve un estilo mucho más específico y limitado de lo que parece. A simple vista, este estilo se ve simplemente atractivo. Este estilo es el perfecto ejemplo de la regla del cool, en donde no importa si algo es funcional o tiene lógica, si se ve cool, está bien. Nadie entendió lo que pasó al final de Akira la primera vez, pero entendimos claramente que se vio bien chingón. Ese es el punto fuerte de este estilo, llama demasiado la atención. Pero el arte es mucho más que verse cool con increíbles escenas de pelea y gran doblaje. En general, aunque el estilo es muy efectivo, desde el punto de vista de un creador, hay situaciones en donde su mismo uso puede resultar detrimental a la obra en la que estemos trabajando. Desde el punto de vista visual, este estilo se puede simplificar como un montón de estilizaciones enfocadas en el atractivo visual que resultan en un rostro altamente estilizado y un cuerpo con proporciones semi-realistas. Esto es lo que hace que este estilo sea tan efectivo. Como es dicho en el libro de Understanding Comics, simplificar el rostro le permite a la audiencia proyectarse de una manera mucho más directa en un personaje, porque este de aquí claramente no soy yo. Yo soy Goyo. El que todos los hechiceros tengan un rostro tan simplificado es lo que ayuda a que audiencias de entre 12 y 31 años específicamente podamos proyectarnos y ver parte de nosotros dentro de este increíble mundo de fantasía que combina aspectos de la cultura japonesa tradicional, la religión budista y todo lo bueno del shonen. Pero es aquí en donde otras series inferiores pueden llegar a tener problemas con el estilo. La mayoría de los artistas solo dibuja 3 diferentes tipos de rostros. Mujer con un poquito más de quijada y hombre viejo. Pero, ¿por qué? Al igual que escribir finales buenos, es también ilegal dibujar rostros distintos en este estilo. No es que no se pueda, es que no se debe. La audiencia de este estilo de arte no quiere rostros distintos, quiere esto, porque yo no quiero ser ese. El anime siempre debe dar prioridad a lo que encuentra atractivo la audiencia. Pero, ¿qué sucede cuando la audiencia simplemente no acepta distintas formas de cabeza o de nariz? Perdón. Los 2 elementos que coincidentemente son los que más le permiten a un artista jugar para crear diseños de rostros distintos. Diseños como estos son considerados feos dentro del mundo del anime, porque esto ya no parece Jujutsu. Un buen diseño de personaje es algo también fundamentalmente distinto si lo vemos desde el punto de vista de un artista o del punto de vista de la audiencia. Para el artista, un buen diseño es uno que transmita una idea de manera clara e interesante. Para la audiencia es uno que se vea cool. Por ejemplo, si te digo que te imagines un diseño de un personaje que es literalmente una aberración humana, sin una forma física definida, un ser que existe en constante cambio, que no le ve valor ni a la humanidad ni a la belleza física. Naturalmente no pensarías en un twink con líneas en la cara. No tiene nada de malo disfrutar este diseño, por cierto, simplemente quiero resaltar esta diferencia en filosofía que existe en muchos de los animes populares. Los personajes deben de ser atractivos ante todo. La audiencia quiere ver específicamente un elenco de gente humana atractiva y a lo mucho un mamífero. La mayoría de la gente no quiere variedad. Quiere que los personajes varoniles sean como Goyo, los femeninos como Goyo y los Goyo. Esto funciona perfecto en series con un elenco pequeño, carismático y bien desarrollado, pero en un juego con cientos de hechiceros, el rostro anime pierde por completo su efectividad. Deja de ser especial. La mejor manera de usar este estilo es cuando solo los personajes principales son afectados por esta hipersimplificación. Estos pocos personajes son aquellos en los que queremos que la audiencia se vea reflejada, mientras que los demás personajes pueden tener una gran variedad de rostros y cuerpos. Un gran ejemplo de esto es Full Metal Alchemist. Los protagonistas tienen facciones muy sencillas, mientras que, por otro lado, hay muchísima variedad en el elenco secundario. Pero, ¿qué pasa cuando no hay protagonistas en general? Cuando todos los personajes deben ser el protagonista. Diseños que por sí solos se ven atractivos, se ven aburridos puestos unos frente a otros. Pero no los puedes cambiar, no puedes agregar variación e ir en contra de estos estándares del anime, porque si lo haces, tu trabajo no sería lo suficientemente anime, no sería lo suficientemente atractivo para la audiencia. Encima, estas estilizaciones comúnmente hacen que los personajes se vean mucho más jóvenes. Si combinamos esto con la audiencia promedio que disfruta de este estilo y con la completa inhabilidad del autor promedio de escribir una historia satisfactoria dada su preferencia por enfocarse a jugar a las muñecas con sus personajes favoritos, esto ha creado una percepción de inmadurez sobre el estilo. Series con historias más maduras que quieran utilizar este estilo anime deben de tener mucho cuidado con el grado de estilización, o inclusive evitarlo por completo.
Castlevania es una serie increíble que se ve increíble, pero siempre que la recomiendo me mandan a volar. Y en gran parte es porque la audiencia en general dice, "Ay, es anime". Y los fans del anime dicen, "Ay, no es anime". Y esto es lo que se vuelve el enemigo número uno de este estilo, el no cumplir con las expectativas de la audiencia, porque para ellos, una serie para adultos que trata sobre el infierno y los demonios requiere necesariamente de diseños mucho más maduros, como estos. El problema, te voy a decir cuál es mi problema. Mi problema es ¿por qué tiene que haber un problema? ¿Por qué no puedo solo hablar de las cosas que me gustan? ¿Por qué sigo escogiendo estos temas? Este estigma no solo proviene de la audiencia general. Muchos artistas igualmente muestran una especie de rechazo a este estilo. Algo que veo constantemente en artistas jóvenes es una especie de prejuicio o rechazo inmediato a este estilo solo por ser anime. Muchos artistas tienen el concepto de que el estilo anime es poco original, sobreutilizado, demasiado sencillo e inmaduro. Pero ¿a quién le importa realmente si tu estilo no es el más original o si es percibido como inmaduro? Estás haciendo caricaturas al fin y al cabo. Si algo, creo que el problema con dibujar con este estilo es que es demasiado divertido. Y aunque mantengo mi opinión de que no tiene nada de malo dibujar en este estilo, solo dibujar en este estilo, ahí es cuando comienzan a surgir los problemas. Porque al fin y al cabo, ser divertido no es lo mismo a ser bueno. Aún con todos estos millones de microvariaciones, es un estilo con expectativas demasiado definidas. Y por ende, hay muchos elementos con los que simplemente no puedes experimentar al usar este estilo. No solo son los distintos tipos de rostros, las proporciones del cuerpo en sí son muy normalizadas en el anime. Y encima, la mayoría de los artistas jóvenes que utilizan este estilo solo dibujan lo mismo y aprenden de artistas que igualmente solo dibujan lo mismo. Y no, esa no es la agenda. Como artista, este es el verdadero problema. Yo dibujé por años y me volví bastante bueno dibujando monas chinas. Y ya, poner a un artista principiante a dibujar anime es como ponerlo a leer el manga popular shonen del momento. Has arruinado su cerebro para siempre. Mientras que sí es muy divertido de dibujar, uno no mejora solo dibujando lo divertido. Solo dibujar lo mismo en un solo estilo puede lastimar tu progreso artístico. La mayoría de los artistas grandes que dibujan en este estilo tienen fundamentos bastante buenos, que probablemente no consiguieron solo dibujando anime, sino que también pintando una que otra naranja. Profesionalmente, aquí en el occidente también hay una especie de prejuicio silencioso contra el estilo anime. La mayoría de los profesionales y profesores de arte no lo odian, pero bueno, seamos seinen por un momento. A menos de que explícitamente uno esté aplicando a una compañía que solo use este estilo, es preferible evitar usar diseños anime en un portafolio, ya que igualmente son percibidos como inmaduros y muchas veces estos diseños, al usar un estilo tan definido, uno no puede realmente mostrar ciertas habilidades tanto de dibujo como de diseño, que es lo que se busca en un portafolio. Igualmente, muchas escuelas de arte rechazan las obras anime en portafolios, dado este nivel de extrema estilización. El arte es mucho más que solo el qué tan bonita es una imagen, es toda una forma de comunicación, capaz de transmitir un sistema de poderes tan complejo que se vuelve básicamente inentendible. Esto claramente es arte porque algo nos intenta decir, pero nadie sabe qué. ¿Es acaso esta una manera para confundir a la audiencia y así evitar críticas sobre su misma obra, o un genuino intento de comunicar una idea que ni el mismo autor entiende en su totalidad? No, lo que comunica esto es que el alumno está más preocupado en la estética visual que en todos los demás fundamentos del arte. El dibujo solo es una herramienta que los artistas utilizan. El arte es mucho más grande que eso. Un gran artista no es aquel que sabe dibujar, sino quien sabe comunicar a través de su dibujo. El estilo que uno utiliza no es una reflexión de uno mismo, sino una simple herramienta para reforzar lo que queremos comunicar. Hombres fuertes pegándose. Resulta que el estilo anime para la audiencia no solo es algo visual. Anime no significa solo un estilo, es toda la experiencia, es toda una cultura. La audiencia no tiene expectativas solo de lo visual, sino también de esta parte cultural. Y es aquí que el balancear las expectativas de la audiencia con la historia que el autor quiere contar puede generar resultados muy extraños.
Como Monogatari, que es una serie increíble que inevitablemente debe de hacer chistes horny cada 10 minutos, porque si no, la audiencia tendría que admitir que realmente estuvo escuchando un audiolibro de filosofía. Y eso no es lo que la audiencia quiere decir que estuvo viendo. No quieren hablar de sus capítulos favoritos, quieren hablar de arcos. Quieren poder sentarse en el recreo a hablar de sus ships favoritos y sus teorías conspirativas. ¿Cuál es el problema? El problema es que exista esta división en primer lugar. El término no significa nada. De manera técnica, todo esto es simplemente arte. Las etiquetas son, en teoría, una herramienta para poder encontrar exactamente el tipo de contenido que a nosotros nos gusta, de manera mucho más rápida. Pero en práctica son realmente una restricción, una jaula que limita lo que una obra puede ser. Si en una tienda de libros o inclusive en tu sitio de fanfics favorito te metes a la sección de romance, subsección de enemies to lovers, tienes una expectativa de lo que la historia debe ser. Con una simple descripción, el lector permite que el autor lo lleve de la mano por la historia y deja que ésta evolucione de manera orgánica desde el comienzo, pero al agregar una etiqueta, tú estás esperando a que la historia progrese de cierta manera. Y es gracias a esto que los mismos autores muchas veces se ven obligados a encajar su trabajo a una de estas etiquetas si busca conseguir éxito. Pero una vez más, ¿qué pasa si esta misma etiqueta no significa nada? Todos sabemos que esto de aquí es anime. No porque cumpla una definición preestablecida, sino porque esto es lo que queremos que sea el anime. Pero esta etiqueta jamás va a desaparecer porque de manera simple, nosotros mismos queremos que exista. Queremos que haya una etiqueta que podamos adoptar como parte de nosotros. ¿Eres un artista o eres un artista de anime? La gente demanda que se mantengan estos clichés, que se mantengan estas etiquetas para probar orgullosamente que no saben leer y para simplemente probar que lo que están consumiendo es diferente a lo demás. La audiencia quiere que lo que está consumiendo cumpla con esta definición personal de la palabra anime. El anime tiene un estigma de inmadurez, no porque no existan series maduras en este estilo, sino porque por décadas las voces han mostrado que eso es lo que quieren que sea. La mayoría de todas estas historias que no cumplen con las expectativas, todas tienen algo en común. Todas son de Japón. Los japoneses realmente tienen mucho más libertad con este estilo, ya que ellos simplemente pueden usar su arte para crear obras para amantes de las historias. Mientras que personas de otros países que quieran importar este estilo se ven forzados a crear historias específicamente para amantes del estilo. Lo que intento decir es... mi punto es que el problema, si vas a tomar este estilo anime, no puedes tomar solo algunos elementos o ser lo único que tomas. Es todo o nada, limitando a los creadores aún más allá de lo visual. Si tú como persona no japonesa quieres escribir tu propio manga, aun si no tiene nada que ver con Japón, tienes que incorporar todos estos clichés y elementos culturales que se han formado dentro del anime. Porque sin Jujutsu no hay Kaisen, sería solo ser.
El anime es anime porque es Jujutsu, o el Jujutsu es anime porque es anime, porque es Jujutsu, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es Jujutsu, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es anime, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es Jujutsu, porque es anime, porque es anime, porque es anime, porque es anime. Una serie como Monster en este mismo estilo no hubiera sido tan popular si fuera hecha por un autor no japonés. Los japoneses realmente están abiertos a todo tipo de historias en este estilo, porque en sí el estilo anime no implica nada, pero para nosotros, dentro de nuestra cabeza, sí hay una implicación. Usar el estilo anime en una historia amerita realmente una justificación. Creo que crear una historia con solo visuales inspirados en anime era mucho más fácil cuando el medio no era tan popular y accesible. Pero hoy en día, un artista que quiera contar una historia seria solo utilizando este estilo visual se va a encontrar con mucha resistencia por parte de la audiencia al esta historia no cumplir con sus expectativas de lo que debe ser. Y ese es, en mi opinión, el problema más grande y lo que hace este estilo tan limitante. Las etiquetas son la muerte del arte. No son para el artista, son para el consumidor. Cuando un artista le coloca etiqueta a su propio trabajo, este deja de ser para él. Se convierte en una obra para la audiencia. Y cuando un creador se pone una etiqueta a sí mismo, este pierde toda su autonomía y se convierte en producto. La primera vez que hice un video fue para una tarea escolar en primaria. Me divertí demasiado y estaba muy orgulloso de él. Se lo mostré a todo mundo y me reía cada vez que lo hacía. A lo largo de mi vida continué buscando excusas para poder seguir haciendo estos videos tontos porque, sin importar lo absurdos o insignificantes que parecieran, era la única manera en la que sentía que podía realmente expresarme. Ahora soy el hombre que dibuja. Existo dentro de esta caja en donde solo puedo hablar de lo que la audiencia quiere que hable. ¿Por qué debería preocuparme por estas expectativas cuando lo que yo quiero es simplemente comunicarme como yo quiero? Sin preocuparme por lo que la gente quiere oír y más por lo que yo realmente quiero decir. ¿Qué era lo que pretendía cuando escogí el tema de este video? ¿Quería cumplir con las expectativas de lo que la gente quiere ver de mí? ¿O tenía algo que genuinamente quería decir? O quizás solo esperaba aprender algo de mí mismo al escribir este guión, encontrar una solución sobre qué dirección debo de tomar, con la esperanza de que si concentro todos mis esfuerzos, toda mi energía en este guión, si sigo editando, si sigo escribiendo, pueda entender que nunca podremos eliminar o deshacernos de esas etiquetas, pero tenemos mucho más libertad de lo que creemos. Si la etiqueta en sí no tiene un significado 100% definido, eso también significa que no tiene una barrera definida. Esto es anime, esto es anime, esto es anime, esto es anime. El borde, en donde una definición acaba y otra comienza, no es un área definida, y es dentro de este espacio infinitamente pequeño que uno puede existir libremente dentro del área de la inspiración. Y es dentro de este espacio en donde uno puede realmente expresarse como sea. Al nunca definir nuestra etiqueta o dándole una definición muy vaga, uno puede jugar libremente dentro de esta área gris, libre de las expectativas de la audiencia, pero significando lo mismo para el artista. Básicamente, lo que quiero decir es que no es que el anime no significa nada, sino que puede ser lo que sea. Al igual que lo que tú consideras anime es diferente a lo que esa persona considera anime. Y sin embargo, ambos coinciden en que Nanami era el más chingón. Tú decides qué significa esta etiqueta. Tú decides lo que significa para ti. Eso es lo que importa. El problema del estilo, el problema de las expectativas, el problema con las etiquetas, realmente es un problema de nosotros mismos. Así es, nunca has visto el verdadero Jujutsu porque solo has visto la percepción del Kaizen que existe dentro de ti. Todo este tiempo eras tú. Tú eres las expectativas. Tú defines la etiqueta. Tú eras el problema todo este tiempo. Nunca hubo un problema realmente. Está aquí, dentro de ti. ¿El problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿A quién le importa? A ti te gusta. Y no hay ningún problema con eso.
Jujutsu Kaisen